Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase del curso de Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Avísenme por favor si escuchan, si todo está bien, si pueden ver bien la transmisión. Cualquier consulta, como siempre, tienen disponible el chat para que puedan escribir lo que tengan que preguntar y yo aquí los estoy leyendo. Hoy vamos a revisar el tema de amplificadores. Y primero vamos a introducir cuál es la importancia de este curso, para qué vamos a estudiar circuitos discretos y en particular por qué necesitamos amplificadores. Y luego vamos a dar algunas características de los amplificadores en términos generales. Vamos a hacer un repaso de las impedancias de entrada, las impedancias de salida, la ganancia, esas cositas que quedan por ahí de activos, y lo que me gustaría es amarrar bien los dos cursos para no perdernos. Entonces, en este curso necesitamos mucho del análisis de circuitos que vimos en activos, sobre todo el análisis de gran señal y el análisis de pequeña señal. Entonces, esas dos cosas tienen que quedar bien claras en la clase de hoy. Vamos a repasarlo. Entonces, voy a iniciar con una motivación de por qué necesitamos este curso. Entonces, los amplificadores son circuitos que se utilizan en muchísimos sistemas, sobre todo si revisamos cómo funciona, por ejemplo, un teléfono celular. Por cierto, este es el principio del capítulo 5 del libro de Razavi. Vamos a estudiar los capítulos en orden. El 4 y el 6 los resumimos la clase pasada y hoy vamos a empezar a partir del 5. Les preparé una guía de estudio también para que puedan seguir la materia y ver de qué partes estamos tomando la materia. Les decía que si tenemos un teléfono celular, normalmente lo que vamos a hacer es hablar por un micrófono. El símbolo de un micrófono normalmente es un medio círculo y tiene dos terminales. Entonces podemos considerar que una está a tierra, y cuando nosotros queremos hablar por teléfono, entonces tenemos que enviar esta información. Aquí tiene que haber un bloque que no conocemos todavía, y aquí tenemos una antena. Entonces este es el símbolo de una antena, y la antena va a realizar la transmisión. Y del lado del receptor tenemos lo mismo, tenemos un sistema que tiene que tomar esa información, ¿verdad? Y tiene que hacerle algo para después poder escucharla en un parlante. Aquí este no me quedó tan bien, aquí parlante, ¿verdad? Entonces, ¿qué son estos bloques que faltan y por qué es tan importante que utilicemos amplificadores y otro tipo de sistemas? Ustedes saben que la voz humana está en el espectro de frecuencias de los 20 Hz. ¿A qué frecuencias más o menos? El sonido, en realidad no es cierto que empiece desde los 20. Eso es importante. Voy a hacer aquí una observación. El sonido que podemos escuchar, las frecuencias audibles son de 20 Hz a los 20 kHz aproximadamente. Sin embargo, de estas frecuencias no todos utilizamos todo el rango. Es muy difícil que una persona llegue a 20 kHz solo con la voz. Por ese motivo, la mayoría de sistemas telefónicos recortan la frecuencia. Además, esto les permite ahorrar ancho de banda y facilita un poco la transmisión. Entonces, digamos que muchos de los sistemas electrónicos de transmisión de telefonía analógica pueden recortar la señal. Entonces, digamos que vamos a llevar las frecuencias de, por ejemplo, 0 hasta, por ejemplo, 4 kHz. Este número no es exacto, no me hagan mucho caso, pero no necesitamos todo el ancho de banda. No necesitamos llegar a 20K para poder transmitir la voz con buena calidad, de manera que se escuche.
Por este motivo, muchos de los sistemas telefónicos, digamos, si ustedes levantan el teléfono, ustedes escuchan como un ruido y la voz se escucha como si fuera un radio viejo. Es por eso, porque están haciendo uso de un recorte aquí en las frecuencias, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, sabemos que los sistemas de transmisión no usan las frecuencias completas, pero aún así, suponiendo que tengamos que partir de 20 Hz hasta 20 kHz, el tamaño de la antena, después van a ver en comunicaciones eléctricas y en otros cursos, el tamaño de la antena depende de las frecuencias que se transmitan. Entonces, para lograr una buena comunicación o para lograr transmitir, vamos a suponer que la antena debe tener un tamaño que se relaciona con la frecuencia que estamos transmitiendo, y debería ser del 25% de la longitud de onda. Es decir, lambda es la longitud de onda y debería ser la antena del tamaño de lambda cuartos. Entonces, siguiendo con esto, para averiguar lambda es la velocidad de la luz entre la frecuencia. Entonces, la velocidad de la luz la podemos expresar en metros por segundo, son 3 por 10 a la 8 aproximadamente metros por segundo. Y la frecuencia, vamos a ver cuál es la frecuencia que limita la operación de este dispositivo. Aquí tendríamos que poner desde 20 Hz hasta 20 kHz. ¿Cuál es la frecuencia que me da un número más grande? Puedo ponerle 20 Hz hasta 20 kHz. Si le pongo 20K es un número más grande. La frecuencia que limita el tamaño de la antena es la frecuencia más baja. Entonces vamos a considerar que esto es 3 por 10 a la 8 dividido entre 20 Hz, que es la frecuencia que limita o la que me da una dimensión más grande. Entonces esto me da un tamaño de lambda que va aproximadamente desde 1.5 por 10 a la 7 metros, y con la otra frecuencia da por 10 a la 4 metros. Entonces aquí ya se ve el problema, ¿verdad? La antena debería ser la cuarta parte de esto, y por este motivo la antena quedaría muy grande. Entonces, primero, no podemos transmitir la voz así como así. Es decir, estos 20 Hz no funcionan para transmitir la voz. Y aun si fuera un sistema de telefonía fija, porque la telefonía fija va por un cable, también tenemos ciertas limitaciones. Entonces, las limitaciones que se tienen es, por ejemplo, en la cantidad de potencia. Ustedes saben que la distancia entre las antenas va a depender de la tecnología. Y entonces las antenas 4G tienen una cobertura, no sé exactamente de qué rango, pero creo que son unos pocos kilómetros. Y entonces necesitamos un montón de antenas. Conforme aumentamos la frecuencia de transmisión, necesitamos más antenas en cada área. Por ejemplo, en el país ahorita, tecnología 4G, necesitamos cierta cantidad de antenas en una ciudad para poder cubrirla completamente. Y por ejemplo, si nos movemos a 5G, la frecuencia cada vez va en aumento. Esta frecuencia es diferente de la frecuencia del sonido. Lo que estamos haciendo es codificando de alguna manera la información del sonido en una frecuencia mucho más alta. Esto sí se va a ver en comunicaciones eléctricas, tal vez es un adelanto, pero la idea es que las frecuencias de estas señales no son exactamente las frecuencias del sonido, son frecuencias mucho más altas. Por ejemplo, pasa lo mismo con el Wi-Fi. El Wi-Fi tiene una frecuencia de 4.8 GHz, y no recuerdo exactamente las del teléfono celular, pero sí sé que la tecnología 5G necesita una frecuencia más alta. Si la frecuencia aumenta, la cantidad de antenas que hay que poner
tiene que ser mayor para lograr la cobertura, porque la distancia que puede viajar la onda es distinta. Entonces, todo eso me deja consideraciones de la potencia que tengo que aplicarle al transmisor, ¿verdad? En el caso de un teléfono, el teléfono tiene una potencia limitada. No es lo mismo que la antena sí puede tener una potencia mucho más alta, pero un teléfono para enviar la información tiene una potencia limitada. Entonces necesitamos de alguna manera amplificar la señal, y después lo que recibimos también lo necesitamos amplificar. Entonces, bueno, esto es una sobresimplificación, no solamente es un amplificador, aquí van decodificadores y, bueno, de moduladores, llevan osciladores y otras cosas, pero eso lo dejamos para otro curso. Lo importante es que los amplificadores son una parte esencial de cualquier sistema de comunicación, y por eso en este curso interesa mucho por ponerle atención a los amplificadores. Esta es una de las posibles aplicaciones, pero también podríamos definir otras aplicaciones, como por ejemplo una cámara digital. En una cámara digital yo lo que necesito hacer es capturar la luz que viene del ambiente y llega hasta un sensor. Y el sensor lo que tiene son fotodiodos. Entonces cada píxel del sensor es un fotodiodo, porque tiene que haber un elemento que reciba la información de la luz. Entonces vamos a poner aquí que, digamos, aquí hay un diodo que recibe la luz y la convierte en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica, por supuesto, hay que procesarla de alguna manera, y para poder medir la cantidad de luz, entre otras cosas, lo que hacemos es normalmente cargar un condensador. Esto también es una simplificación, pero la línea de cada píxel tiene un condensador, y normalmente la cantidad de luz que llega pues es adecuada, pero siempre la cantidad de carga es muy pequeña, porque la idea es que tenemos que mover una cantidad de carga que tiene que ser detectable aquí por un detector. Entonces lo que necesitamos es poner aquí un amplificador para poder medir con bastante claridad cuál es la cantidad de carga que se almacenó durante, por ejemplo, el tiempo que se haya presionado el obturador, o el tiempo que el teléfono o la cámara haya captado la luz, ¿verdad? Necesitamos amplificar todo eso para poder llegar a obtener una señal, y luego esto se repite la cantidad de veces que tengamos píxeles. Entonces, si la cámara o si la resolución es de, por ejemplo, una resolución bajita de 6.25 megapíxeles, son 2500 por 2500 píxeles. Aquí tenemos una cantidad muy alta de dispositivos, en este caso fotodiodos, y el problema es que este amplificador sería muy complejo hacer 6 millones de amplificadores, ¿verdad? Uno para cada uno de estos píxeles, porque la circuitería que lleva un amplificador es un poco complicada. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es que conectamos aquí una serie de interruptores, y entonces conectamos un solo amplificador, y luego procesamiento y cosas, ¿verdad? Pero entonces este amplificador tiene requerimientos muy estrictos por lo siguiente: ¿cuánto dura uno tomando una fotografía? Digamos, ¿cuál es la velocidad del obturador? Normalmente son, pueden ir milisegundos, inclusive microsegundos, dependiendo de la apertura y otras cosas, pero los tiempos son muy rápidos. Entonces, en ese espacio de tiempo tenemos que hacer la conmutación para poder pasarle la señal de todos estos 6 millones de píxeles a un solo amplificador en ese tiempo tan reducido. Entonces el tiempo, por ejemplo, digamos que pongamos un milisegundo,
para poner un tiempo manejable y necesitamos barrer 6 millones de píxeles en 1 milisegundo. Entonces el amplificador tiene que ser capaz de amplificar la señal que le pongamos de una manera muy rápida, ¿verdad? Digamos que este es el tiempo de la foto. Pero entonces el tiempo de cada píxel sería 1 milisegundo entre 6.25 por 10 a la 6. ¿Verdad? Y esto me da un tiempo muy pequeño, mili, después micro, después nano y luego un poquito menos de nanosegundos. Entonces este amplificador tiene que ser capaz de amplificar en nanosegundos y esa respuesta es demasiado rápida. Entonces, por todo este tipo de requerimientos es que necesitamos estudiar el diseño de amplificadores y amplificadores que sean muy buenos. No puede ser cualquier tipo de amplificador, hay amplificadores para cada tipo de aplicación. Entonces el amplificador y en este caso es una forma de decir que esto es un convertidor de analógico a digital. No es exactamente la circuitería de un convertidor, pero por ahí anda. Entonces el amplificador debe de ser muy rápido para poder procesar toda la imagen. Y tienen que hacerlo un píxel a la vez, ¿verdad? Entonces no solamente tenemos que jugar con las variables que teníamos aquí de potencia y bueno, no he hablado nada de impedancias ni de ganancia, pero esas cosas son importantes y además la respuesta en frecuencia, qué tan rápido responde, cuál es el ancho de banda, cuál es la capacidad para pasar de una salida muy alta a una salida muy baja, eso se llama el slew rate. Hay muchísimos parámetros que son importantes de considerar a la hora del diseño y por eso es que es importante estudiar estas cosas. Y pensando en eso mismo, tenemos también señales analógicas y señales digitales. Análogas, analógicas y digitales. Entonces, normalmente si ustedes tienen una señal, la señal va a variar en el tiempo. Esa es la definición de una señal. Es una variable, en este caso es una variable eléctrica que varía en función del tiempo y por eso lo consideramos señal. Entonces aquí tenemos una señal, por ejemplo, x1 de t. Y si yo quiero dibujar una señal digital, la señal digital la vamos a tener que dibujar en función de ceros y unos. Vamos a ver si esto... Exacto. Tenemos aquí 0, luego tenemos un 1, luego bajamos otra vez, etcétera, ¿verdad? Y entonces tenemos algunos tiempos que considerar, digamos esto es T1, esto es T2, etcétera, este sería el tiempo. Y dependiendo de la frecuencia, ¿verdad? Si de aquí a aquí hay, por ejemplo, 10 nanosegundos, es lo que les decía, qué tan rápido puede un circuito pasar de un 0 a un 1 sin deformar la señal, porque en la práctica las señales se van a deformar. Entonces en la práctica esa señal podría verse así, inclusive podría tener un sobreimpulso y luego puede tener retardo, luego puede tener aquí, ¿verdad?, carga y descarga de condensadores. Y además hay algo que no se estudia mucho en este curso, perdón, pero es que la señal puede tener inclusive problemas de ruido. El análisis de ruido en circuitos es muy importante a la hora de diseñarlos, porque tenemos que saber en qué ambiente va a trabajar este circuito para poder filtrar todo el ruido sin que los datos se pierdan. Por ejemplo, aquí podríamos tener una componente de ruido
¿verdad? ¿Y cómo hacemos para que el circuito sea inmune a este ruido? ¿Cuáles son los parámetros que caracterizan el ruido del circuito? ¿Cómo hacemos para rechazarlo, etcétera? No es lo mismo si un circuito va a estar operando por aquí, ¿verdad? Si es una radio que tenemos ahí en la casa, porque ese radio, no importa que a veces se escuche ahí un basurero, lo que estamos escuchando es música, entonces no es tan crítico. O si vamos ahí en un carro, ¿verdad? Que a veces las montañas tapan la señal, no importa tanto ese ruido. Pero si es un dispositivo que está operando, por ejemplo, un satélite, o que es un sistema crítico de comunicación, un sistema militar o lo que sea, no podemos permitir errores en la transmisión. Ahí sí hay sistemas donde los errores no son aceptables, ¿verdad? Y entonces tenemos que diseñar circuitos que sean capaces de lidiar. Si el satélite está en órbita, posiblemente va a tener una mayor contribución de ruido por parte de la radiación que está en el espacio y un montón de cosas. Entonces, todas estas cosas son importantes de analizar y son cosas que vamos a tocar en este curso de alguna manera u otra. Para eliminar el ruido tenemos circuitos amplificadores diferenciales que trabajan muy bien ante el ruido, rechazan el ruido de las fuentes de alimentación, el ruido de la señal del micrófono, por ejemplo. Y vamos a tocar un poquito de todos estos temas, ¿verdad? Pues eso es una motivación. Voy a pasar entonces a describir cuáles son los tipos de amplificadores que existen. Tipos de amplificadores. En activos vimos un pedacito de las aplicaciones analógicas. Sobre todo en este curso vamos a tratar aplicaciones analógicas. Un amplificador lo que hace es producir una salida magnificada de la entrada. Y podemos tener diferentes variables en la salida y en la entrada. Entonces, supongo un circuito amplificador. El símbolo para los amplificadores es este triángulo. Ya en la página anterior dibujé algunos de estos símbolos. El amplificador es un triángulo. Y dependiendo de cuáles son las variables que le conectamos en la entrada y en la salida, vamos a tener distintos tipos de amplificadores. Entonces, supongamos que tenemos un amplificador que tiene aquí una entrada y la entrada es una fuente de tensión. Entonces voy a llamar a esto Vin y vean que esta es una V minúscula, ¿verdad? En este curso sí es importante distinguir entre la minúscula y mayúscula. No es lo mismo poner V in con mayúscula y normalmente el símbolo que yo pongo es así, con una V con palitos. En inglés esto se llama serif, ¿verdad? Que son como las barritas que demuestran que es una mayúscula. Y en minúscula lo que hago es que lo pongo más o menos en cursiva. No le pongo este palito, pero lo pongo en mayúscula y en minúscula, ¿verdad? Entonces estas son para corriente directa y estas son para corriente alterna a lo largo de todo el curso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una fuente de tensión y si lo que tenemos a la salida es una tensión, entonces este amplificador podríamos ponerle un nombre. Lo que tenemos es una ganancia. La ganancia es que tanto amplifica, ¿verdad? Y la ganancia en este caso sería una ganancia de tensión que la calculamos como la tensión de salida entre la tensión de entrada. Este amplificador estaría caracterizado entonces por AV y es un amplificador de tensión. Porque la entrada es tensión, la salida es tensión. Ahora, tenemos algunos otros tipos de amplificadores. Sí, voy a dibujar los demás. Los diagramas son parecidos, siempre tenemos aquí el amplificador. Y en el caso de que la señal de entrada sea una fuente de corriente, entonces lo que vamos a poner aquí es una fuente, que en este caso tiene este símbolo y podemos decir que es corriente de entrada. No le voy a poner las
polaridades, aunque se sabe que es positivo arriba. Y de este lado, supongamos que tenemos tierra, la corriente de salida puede ir aquí, corriente de salida. En el libro viene al revés esta flecha, pero no importa tanto la dirección. En este caso la ganancia es ganancia de corriente, y lo que vamos a poner es que es corriente de salida entre corriente de entrada. Entonces a este amplificador le vamos a poner ahí, y tenemos un amplificador de corriente. No me va a caber, y no sé si voy a poder moverlo sin que se me desarme. Corriente. Ahora, estos circuitos tienen diferencias, sobre todo en la forma en la que el circuito recibe la señal de entrada, porque hay formas de medir una tensión y formas de medir una corriente. Si ustedes tienen que medir una tensión en un circuito, la idea es que el circuito de medición no les altere la medición. Entonces ustedes usan un voltímetro. El voltímetro tiene una impedancia de entrada. ¿Cuál es la impedancia de entrada de un voltímetro? Idealmente lo que necesitamos es que el voltímetro no altere la medición. Entonces, las fuentes de tensión tienen una resistencia parásita en serie. Si se acuerdan del curso de corriente continua, la fuente de tensión tiene una resistencia en serie, y por lo tanto esta impedancia tiene que ser lo más alta posible. Entonces, idealmente la impedancia de entrada es infinita. Ahorita les amplío un poco más esto. Y a la salida, si la salida es de tensión, lo que queremos es que toda la tensión pase directamente a la resistencia de carga. Aquí no la estoy dibujando, pero también, como esto es una fuente de tensión con una resistencia en serie, entonces la resistencia en serie en la salida debería tender a 0. Y estas son las impedancias que debería tener un buen amplificador. Voy a hacer un ejemplo en un ratito para que quede más claro, pero después vamos a ir viéndolo con calma. En este otro circuito pasa lo contrario. Si yo tengo aquí una fuente de corriente, la impedancia parásita de la fuente de corriente está en paralelo. Y aquí lo que necesito es un circuito que me ponga como si fuera un cortocircuito, ¿verdad? Que toda la corriente que viene de la fuente pase por ese cortocircuito. Entonces la impedancia de entrada debería ser 0, y la impedancia de salida, que está en paralelo, debería ser infinita. Vamos a tomarnos un tiempo para explicar por qué en un ratito. Me faltan otros dos tipos de amplificadores. Tenemos un amplificador que tiene las variables mezcladas. Entonces, en este caso, supongamos que tenemos tensión de entrada, y aquí está el amplificador, pero en lugar de tener una tensión, lo que vamos a hacer es combinar la salida, y ponemos aquí una salida de corriente. Entonces, esta ganancia es corriente de salida entre tensión de entrada. Aquí hay una diferencia importante, y sobre todo está en las unidades. Si ustedes ven, esta ganancia, ¿qué unidades tiene? Está en voltios entre voltios, porque la tensión es voltio de salida y la tensión de entrada es voltio. Entonces esta prácticamente no tiene unidades porque se cancelan. La de este es amperio entre amperio. Entonces un amplificador de corriente tiene una ganancia que tampoco tiene unidades. Por ejemplo, podríamos decir un amplificador de tensión tiene una ganancia de 20. Quiere decir que la tensión de salida es 20 veces la de entrada. O uno de corriente tiene una ganancia de 40. Entonces la corriente de salida es 40 veces la de entrada. En este lo que tenemos son amperios entre voltios. ¿Y esto qué unidades es? Siemens, ¿verdad? Es 1 sobre ohmio. Siemens es una conductancia, y eso es lo que le da el nombre a este amplificador. Este amplificador se llama el amplificador de transconductancia. Trans es de transferencia, entonces se llama amplificador de transconductancia. Y la variable ya no es AV para la ganancia,
Aquí entonces vamos a ponerle una variable que represente una conductancia o una transconductancia. ¿Se acuerdan de las transconductancias del MOSFET y del BJT? Se llamaban GM y es prácticamente lo mismo. Ahorita lo explico. A este le vamos a poner G mayúscula. ¿Por qué el MOSFET o el BJT tenían transconductancias? La respuesta es la siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, un transistor bipolar y la entrada de este amplificador es, o de este transistor es la tensión. Aquí ya se me está... Es que a veces el lápiz me falla un poquito. Es la tensión base emisor. Esa es la entrada. Y la salida, ¿cuál es? Es la corriente IC. Y sabemos que IC es GM por VB. Entonces, la ganancia de este amplificador, si la tuviéramos que definir como salida entre entrada, es IC entre VB, es GM. Entonces, GM es una transconductancia y representa una ganancia de corriente hacia tensión, ¿verdad? Eso es lo que significa la transconductancia. El transistor bipolar o el transistor MOSFET son amplificadores de transconductancia. Que después le pongamos una resistencia y podamos sacar una tensión es diferente, porque entonces ahí sí podemos armar un amplificador de tensión usando los transistores. Pero por sí mismo, el simbolito así solo y el dispositivo solo tiene una corriente que depende de la tensión de entrada. Entonces es corriente de salida entre tensión de entrada. ¿Qué unidades tenía GM? Milisiemens. Entonces es lo mismo. Y me falta un tipo de amplificador. Aquí no le voy a poner las impedancias de... Bueno, sí podríamos poner las impedancias características de cada uno. Me falta un amplificador. Y si uno está en conductancia, el otro se llama amplificador de transresistencia. Y de nuevo, trans viene de transferencia, ¿verdad? Entonces, en este otro amplificador lo que tendría es el mismo símbolo, una tensión de salida y una corriente de entrada, ¿verdad? Y la variable para este le vamos a poner, como es una resistencia, R0. O R, en el libro viene R0. De hecho, para el de tensión viene A0. Pero no importa, vamos a poner AV. Y en este caso sería Vout entre la corriente de entrada. Y las unidades que tiene es de voltios entre amperios, que son ohmios. Entonces, este amplificador podría tener una ganancia de 20 ohmios. Y eso es muy curioso, porque entonces ustedes toman la corriente, la multiplican por la ganancia, y entonces son amperios por ohmios, y eso les va a dar voltios, ¿verdad? Porque es corriente por resistencia, tensión es corriente por resistencia. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Las impedancias, para hablar un poquito de impedancias, de estos amplificadores en términos de un amplificador ideal, son una combinación de los que teníamos anteriormente. Entonces, vean que este de transconductancia en la parte de la entrada se parece mucho a este de arriba. Tiene que ser un voltímetro. La medición de tensión en la entrada tiene que ser un voltímetro. Entonces, la resistencia de entrada idealmente debería ser infinita. La resistencia de salida, por el contrario, es como si fuera una fuente de corriente. Entonces, la vamos a tomar de aquí. Y la impedancia de salida también debería ser infinita. Y a este le pasa lo contrario. La impedancia de entrada es 0 y la impedancia de salida es 0. Después vamos a tomarnos el rato, más adelante en el curso, para estudiar estas impedancias, sobre todo cuando veamos retroalimentación y otras cosas. En esta primera parte del curso nos vamos a centrar únicamente en los amplificadores de tensión. Y para los otros exámenes, para el segundo y el tercero, en particular para el tercero, vamos a estudiar los otros tipos de amplificadores. Ok, entonces, aquí lo que hice fue comparar con, voy a poner esto entre un rectángulo, esta es la comparación con un transistor BJT. Entonces voy a ponerle una pequeña leyenda
que diga que el transistor BJT o los transistores en general BJT tiene salida de corriente y entrada de tensión. Por lo tanto, Gm es la transconductancia y significa lo mismo que estamos viendo aquí en este amplificador de transconductancia. Ok. Voy a centrar un poquito. Así. Lo mismo pasa con el MOSFET. El MOSFET también tiene una transconductancia. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo para ver cuál es la importancia de las impedancias de los amplificadores. Y lo que quiero es dibujar las impedancias parásitas en un amplificador de tensión. Ok, entonces vamos a suponer que tenemos un micrófono que tiene una resistencia parásita de 200 ohmios. Entonces este micrófono lo vamos a conectar a un circuito amplificador y el amplificador va a tener una, voy a hacer esto un poquito más allá. Al amplificador le vamos a poner una ganancia de 20. Esta es la ganancia propia que tiene este dispositivo, suponiendo que estamos midiéndolo sin ninguna carga conectada. Y aquí a la salida vamos a poner un parlante que tiene una resistencia interna, que vamos a decir que es la carga. Los parlantes normalmente vienen en 8 ohms. Ok. Entonces, si el amplificador es ideal, vamos a suponer que la tensión del micrófono es de 10 milivoltios. Esto es lo que entrega el micrófono. Estos 10 milivoltios van a pasar por el amplificador, que tiene una ganancia de 20, y a la salida, ¿cuánto deberíamos tener? Entonces, si el amplificador es ideal, lo que vamos a tener es que AV es igual a VOUT entre VIN. Por lo tanto, VOUT es igual a AV por VIN. Y la tensión de salida sería 20 por 10 milivoltios. En la salida deberíamos tener 200 milivoltios. Ahora, esto es si el circuito amplificador fuera ideal, porque tendría que tener las impedancias que ya dijimos, es decir, que en la entrada tenga una impedancia infinita y en la salida una impedancia de 0. Sin embargo, voy a ver qué es lo que pasa si le ponemos impedancias finitas. Entonces, considere que el amplificador, un segundo, ahora no es ideal, sino que tiene, y entonces vamos a ponerle una resistencia de entrada o una impedancia de entrada de un segundo,
Es que tengo dos ejemplos, pero para hacerlo hacer tal vez uno. Sí, voy a poner que la impedancia de entrada es 2 kilo ohms. Todo esto viene en el libro. Y la impedancia de salida es de 10 ohms. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a redibujar este circuito con todos los componentes. Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un micrófono que tenía 10 milivoltios, pero tenía una resistencia en serie. Y la resistencia en serie se llamaba RP y era de 200 ohmios. Este micrófono se va a conectar a un amplificador. Y aquí voy a dibujar el símbolo del amplificador, pero lo voy a dibujar ampliado. Entonces, aquí tendríamos el amplificador. Me quedó un poco torcido, pero creo que no importa, ustedes ahí me disculpan. La impedancia de entrada estaría conectada aquí, ¿verdad? Esto sería la impedancia de entrada y estamos hablando de que son 2 kilo ohms. Entonces, esta tensión es lo que consideramos Vin, pero la tensión que se mide aquí entre el amplificador no es Vin. Vamos a poner que esto es V1, porque hay una pérdida, evidentemente. Esto es un divisor de tensión. Y del otro lado ocurre lo mismo. El amplificador entonces va a tener una fuente dependiente de tensión. Y vamos a considerar que todo esto va también a la terminal de salida, ¿verdad? Y esta resistencia está interna. Aquí no me cabe en el triángulo, pero voy a poner que esta es la resistencia de salida. Y que esta fuente lo que tiene es que relaciona la tensión que se mide entre este punto y este punto con la tensión de entrada, porque observen que las terminales de este amplificador, si tuviéramos que ponerle números, son terminal 1, terminal 2, terminal 3 y terminal 4. El amplificador tiene una ganancia de 20 entre las terminales 3 y 4 y la terminal 1 y 2, ¿verdad? La ganancia es válida solamente en estas terminales. Y al final esto lo estamos conectando a un parlante y el parlante tiene RL de 8 ohmios. Dijimos que aquí la impedancia de salida es de 10 ohmios. Voy a llevarme esto para acá. Y esta fuente es muy importante. Esta fuente me entrega una tensión de AV por V1, ¿verdad? Porque la tensión de salida entre las terminales 3 y 4 es igual a la tensión de entrada, que es V1 multiplicada por la ganancia. Entonces la pregunta es, ¿cuánta tensión puedo medir aquí? ¿Cuál es la tensión de salida final de este circuito, considerando todas las impedancias? Sabemos que idealmente esta debería ser infinita y esta debería ser cero. Ahí está la explicación de cada una. Entonces, la tensión en V1 ¿cómo la calculamos? Es un divisor de tensión, ¿verdad? Tendríamos que V1 es igual a Vin por Rin entre Rp más Rin, ¿verdad? Y podríamos inclusive llevar esto un paso más allá. Entonces voy a poner V1 entre Vin. Y esto es nada más Rin entre Rp más Rin. Ya casi les explico por qué. Esto es tensión entre tensión. Es la tensión en V1 entre la tensión Vin. Ahorita calculamos el valor. Y la tensión en Vout, ¿cómo la calculamos? Vout sería igual a V por V1 entre, bueno, todo esto multiplicado por RL,
que es la fuente por RL entre ROut más RL. Y voy a escribir esto de la misma forma: vout entre v1 y me queda av rl rout más rl. Ahora, ¿por qué lo escribo así como fracción? Porque cuando yo tengo amplificadores, normalmente, y los amplificadores están en serie, yo puedo establecer que la ganancia total aquí entre vout y vin es el producto de las ganancias intermedias. Vean lo que pasa si yo multiplico estas dos cosas: v1 entre vin por vout entre v1, aquí es igual, aquí se cancela v1 con v1, entonces me queda solamente vout entre vin, que es la ganancia total del circuito de extremo a extremo. Vean que esta es diferente de la ganancia AV que está aquí adentro. AV es simplemente la tensión 3 y 4 entre la tensión 1, 2. No es la tensión de salida entre la entrada, eso es muy importante. Es una tensión que está, una ganancia que está en las terminales propias del amplificador. Por eso es que hay que hacer una pequeña diferencia, y por eso es que en el libro le ponen A sub 0, porque es la ganancia de este amplificador sin nada conectado por fuera. Ok, entonces vamos a hacer este producto, y esto queda como Rin entre Rp más Rin, multiplicamos por RL entre Rout más RL, y multiplicamos por AV, ¿verdad? Ahora vamos a ponerle los números. Poniéndole los números, esto, vamos a ver si me cabe. No, es que me va a quedar muy desordenado. No importa, vamos a ponerle los números aquí. Entonces, la resistencia de entrada eran 2 kilo ohms y RP eran 200. Entonces ponemos 2 kilo ohms, 200 más 2 kilo ohms, por RL que eran 8 ohms, entre Rout que eran 10 más 8, por AV que eran 20. Entonces vean que idealmente eran 20. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que tenemos pérdidas por el divisor de tensión en la entrada y el divisor de tensión en la salida. Entonces, divisor en la entrada y divisor en la salida. Y cuando evaluamos esto, voy a poner aquí los números. Esto me da 2K entre 200 más 2K es 0.91 por 8 entre 18, que 8 entre 18, ¿qué dice la calculadora? Me puedo abrir aquí esta. Ya perdí el mouse. Voy a ponerla un poquito más grande. Así. 8 entre 18. .444 por 20. Entonces vean que en la parte de la entrada estamos perdiendo el 9% de la señal, porque si tenemos el 100% de la señal estamos dejando pasar el 91%, entonces ya perdimos un 9% en la entrada, y en la salida perdimos un 56% de la señal, ¿verdad? Y entonces la ganancia al final, ¿cuánto me va a dar? Voy a borrar todo. 0.91 por 0.444 por 20. Este amplificador no tiene una ganancia de 20, sino que tiene una ganancia de 8.09. Entonces vean el efecto tan importante que tienen las impedancias del amplificador. Si el amplificador no es muy bueno y no está bien diseñado, y además las fuentes tienen problemas, esto constituye
una pérdida de ganancia muy importante, porque en lugar de tener los 200 milivoltios que estábamos esperando, ¿cuánta tensión vamos a tener en la salida? Serían 10 por 8, son 80 milivoltios. Perdimos 120 de viaje. Y eso solo por el efecto de tener impedancias. Entonces, cuando hablamos de amplificadores, es muy importante estudiar la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Voy a anotar eso. Por este motivo, es muy importante estudiar las impedancias o calcular las impedancias de un amplificador. Y no solo calcular, sino diseñarlas. Porque si por ejemplo tenemos una fuente que ya está ahí definida, digamos que yo solo este micrófono puedo conseguir y estoy haciendo el diseño, tendría necesariamente que diseñar el amplificador con ese requisito en mente. Por ejemplo, de que en la entrada no se pierda más de un 90%, bueno, no se pierda más de un 10% y que en la salida tampoco se pierda más de un 10%, para poder lograr tener un amplificador que funcione y que no le pase esto, ¿verdad? Este amplificador no es muy bueno porque perdimos más de la mitad de la tensión que estábamos esperando. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver cómo hacemos para medir las impedancias. Voy a poner medición o cálculo de impedancias. Y aquí lo que vamos a hacer es estudiar una red de 2 puertos, porque lo que tenemos aquí arriba, si ya, bueno, ya llevaron un CA, ¿verdad? Es una red de 2 puertos. Tenemos 2 puertos en la entrada y, bueno, un puerto de entrada con terminales 1 y 2, puerto de salida con terminales 3 y 4. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar una fuente de prueba que sea de tensión. Vx, esto me quedó muy a la derecha, y la colocamos en la terminal donde queremos medirle la impedancia. La terminal que se desea medir. Y cuando ponemos la fuente, vamos a calcular o determinar la corriente que se produce. Esa corriente se llamaría Ix. Para hacer esto hay que considerar que todas las fuentes externas están apagadas. En las fuentes de corriente directa. ¿Por qué? Porque la medición de impedancia es una medición que la hacemos en pequeña señal. Normalmente hay técnicas para aislar los circuitos en gran señal y lo que ponemos es un condensador para aislar el circuito en gran señal. Esto lo vamos a ver más adelante también. Pero la impedancia se mide en pequeña señal. Por eso la fuente Vx es en minúscula porque es de alterna y la corriente es Ix también en minúscula porque es de alterna. La medición de impedancias, la impedancia de entrada y la impedancia de salida se miden en corriente alterna. Entonces voy a hacer aquí un dibujo de lo que estaríamos haciendo. Si yo tengo un amplificador aquí y el amplificador lo considero así como una red de 2 puertos, con lo que acabamos de decir yo tengo que poner una fuente. Bueno, voy a seguir con esto para que me quede bien el dibujo.
¿verdad? Sería una fuente de prueba. Esto sería Vx. Y lo que tengo que hacer es determinar la corriente que fluye por este circuito. Y eso lo que me daría es la resistencia de entrada. Entonces, observen que estas flechas, creo que anteriormente ya también lo puse. La flecha es perpendicular, ¿verdad? La pongo en algún punto del circuito y la flecha apunta hacia adentro de la terminal que estamos midiendo. Entonces, prácticamente es por conveniencia. Esto me permite poner incluso esto aquí más afuera y dibujar esta flecha aquí hasta allá abajo. Y entonces, como es perpendicular, yo sé que estoy viendo hacia esa terminal, hacia adentro de la terminal que esté aquí representada, ¿verdad? Por supuesto, me falta la otra parte. Entonces aquí lo que voy a hacer es conectar esto a la segunda terminal, ¿verdad? Estas dos están conectadas. No sé cómo hacer para que me calce el dibujo. Creo que sí lo voy a estirar un poquito. Y entonces voy a poner aquí Rin y aquí pongo esta segunda terminal. Voy a ponerle aquí el puntito. Y lo que estoy midiendo aquí es la impedancia en este puerto, ¿verdad? Ahora, para medir la impedancia de entrada, esto es lo que sí tiene que quedar muy claro. La salida de este circuito tiene que estar en circuito abierto. Entonces, salida en circuito abierto. Ok. Y esto lo vamos a considerar un teorema a lo largo de todo el curso. Para medir impedancia de entrada, la salida tiene que estar en abierto. Y por el contrario, para medir la impedancia de salida, la entrada tiene que estar en cortocircuito. Entonces vamos a poner aquí también el amplificador. Y entonces para la impedancia de salida, ¿qué pasó aquí? Conectamos la fuente Vx de esta manera, ¿verdad? Es una fuente de tensión, entonces tiene que estar en paralelo con el amplificador. Esto lo que nos permite es determinar la impedancia desde este punto. Esto sería Rout. Si medimos la corriente que fluye por aquí, entonces Rout sería Vx entre Ix, de la misma manera que Rin es Vx entre Ix para este otro. La diferencia es que aquí la entrada la tenemos que poner en cortocircuito. Voy a acomodar esto para que me quede mejor. Y para este entonces ponemos la entrada en cortocircuito. Vamos a ver. Muy bien, entonces con esto podemos determinar impedancia de salida, impedancia de entrada. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahora es hacer algunos ejemplos para ver cuáles son las impedancias de un transistor bipolar. Entonces voy a poner aquí de ejemplo la impedancia de un transistor BJT. En esta primera parte del curso vamos a estudiar solamente transistores BJT. En algún momento me voy a pasar al otro transistor, entonces voy a poner la impedancia de base del transistor BJT. La idea sería la siguiente: calcule
Rin para este circuito. Y suponemos que tenemos un circuito que tiene VCC, una resistencia RC, aquí tenemos un transistor y tenemos una tensión de entrada y queremos determinar cuánto es Rin. Así. Es muy importante conocer cuál es la impedancia de entrada por lo que ya habíamos determinado. Este amplificador es un amplificador de tensión básico. Aquí podríamos decir que esta es la tensión de salida. Ya ustedes en Activus tuvieron la oportunidad de calcular la ganancia y la impedancia de entrada y la impedancia de salida de este transistor. Pero vamos a retomarlo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? La solución... las soluciones en general me gusta con azul. Vamos a usar el modelo de pequeña señal. Y entonces tendríamos que dibujar el circuito en pequeña señal. En pequeña señal tenemos una resistencia, donde la resistencia es Rp, y aquí tenemos Vp. ¿Verdad? Si recordamos el circuito que vimos la clase pasada, ahora tenemos una fuente dependiente que es GM-Vp, y aquí tendríamos que ponerle una resistencia RO, ¿verdad? Que la resistencia RO lo que describe es el efecto de Early. Esta es la terminal de la base, este es el colector y este sería el emisor. En este circuito el emisor está conectado a tierra. Y en el colector, ¿qué tenemos? Tenemos puesta una resistencia RC. Las resistencias me están quedando fatal. RC y una fuente. Dijimos que la medición de impedancias la hacemos en pequeña señal. Entonces, esta fuente la vamos a conectar a tierra. Y esta tierra es VCC en pequeña señal, ¿verdad? Entonces VCC en corriente alterna tenemos que apagarlo, por eso es una tierra. ¿Se acuerdan que las fuentes de corriente las apagamos desconectándolas del circuito porque son circuitos abiertos? ¿Ok? Y ahora tenemos que poner la fuente de prueba. Entonces aquí ponemos la fuente de prueba, vamos a llamar Vx y vamos a determinar cuánto es Ix. La salida la vamos a dejar en circuito abierto. Entonces voy a poner esto también. Aquí se me va a desarmar otra vez. Nada más quiero hacer un poquito de espacio. Me traje el punto. Este lo dejé botado. Y lo que quiero hacer es hacer énfasis en que la salida del circuito la dejo en circuito abierto. ¿Verdad? Y con eso entonces ya tengo todo lo que necesito para resolver este modelo. Entonces, ¿cómo hago el cálculo de la corriente Ix? Yo sé que tengo Vx y que aquí tengo tierra, y lo único que tiene Vx conectado es una resistencia. Entonces yo puedo decir que Ix, ¿a qué sería igual? Sería igual a Vx entre Rp, ¿verdad? Y de aquí entonces lo que puedo hacer es despejar la resistencia de entrada como Vx entre Ix, y entonces Vx lo dejo aquí, Ix lo paso a dividir y Rp lo paso a multiplicar. Entonces la impedancia de entrada es simplemente Rp para esta configuración, ¿verdad? Nada de lo que está a la derecha me afecta, porque no importa cuánto sea
Vx, bueno, Vx va a cambiar Vp y va a haber corriente por esta otra parte, pero toda la parte de la derecha del circuito no afecta a la corriente de entrada, son independientes, ¿verdad? Entonces, la impedancia de entrada de este transistor desde la base es Rp, y esto es muy importante. En este punto tenemos que recordar cómo se calculaba Rp, ¿verdad? Y entonces ya habíamos dicho, voy a poner esto aquí, a partir del modelo se observa que tenemos esto y vamos a definir que Rp era igual a beta entre Gm, ¿verdad? Esto por ser un poco más completos. Beta es un parámetro que depende del transistor, ya lo tenemos, y Gm era IC entre VT, donde VT era KT entre Q. Y vamos a considerar en este curso que esto siempre va a ser aproximadamente 26 milivoltios a temperatura ambiente. No es exactamente 26, son 25.85, pero no importa, vamos a considerar en el curso 26. Importante es que Gm depende de la polarización. Vean que IC es en corriente directa, entonces la transconductancia depende de la polarización, y de la misma manera Rp depende de la polarización. Entonces observe que Gm y Rp dependen de la corriente IC en corriente directa. Por eso es muy importante que cuando estamos diseñando un circuito, además de determinar o de tratar de ver cuál es la ganancia que tiene el dispositivo, porque la ganancia es muy importante, tenemos que saber cuál es la impedancia de entrada mínima o máxima permitida. En este caso sería la mínima, porque este transistor debería tener una impedancia de entrada muy alta. Entonces, si ya baja de cierto valor, podríamos tener pérdidas importantes en la entrada. Entonces, ¿cuál es la resistencia de entrada mínima que necesitamos para este circuito? Y con eso podemos establecer cuál es el punto de operación. Es decir, podemos hacerlo al revés. En activos normalmente les dijimos, digamos que este circuito tiene una corriente IC de 1 miliamperio. En este curso vamos a ver las cosas un poco en el sentido contrario. Y entonces vamos a decir, digamos que tenemos un micrófono de 200 ohms, con una impedancia parásita de 200, y queremos que las pérdidas en la etapa de entrada no superen el 10%. Entonces calcule cuál es la impedancia de entrada y cuál es la corriente IC de polarización que se necesita, ¿verdad? Ese sería un buen problema de diseño. Entonces podríamos escribirlo aquí. Para hacer esto sería parecido al que habíamos hecho la vez pasada. Si se tiene un micrófono con una resistencia parásita de, no sé, otro valor, 150 ohmios, y se necesita que las pérdidas en la etapa de entrada no superen el 10%, de la tensión del micrófono. Determine, lo primero es cuál es la resistencia de entrada mínima
requerida. Y lo segundo sería cuál es la corriente de polarización IC, ¿verdad? Entonces aquí ya no puedo decir, ok, voy a ponerle 1 miliamperio porque ahí estaría bateando, ¿verdad? Ya no puedo hacer circuitos tan a mano alzada, ¿verdad? Sino que tengo que tener criterio para hacer este tipo de cálculos. Con esto eventualmente podría calcular cuál es la tensión de base para la parte de polarización, pero el ejercicio se nos haría muy largo. Entonces, de la primera parte, vamos a decir que la tensión en la base, ¿a qué sería igual? Aquí podríamos hacer un pequeñito dibujo, pero creo que sí se aprecia. Sería la tensión de entrada por la resistencia de entrada, bueno, vamos a ponerlo aquí, entre la resistencia para aceptar el micrófono más Rin. Entonces, VB entre Vin sería Rin entre Rp más Rin. ¿Y esto cuánto tiene que dar? Está en el enunciado. Las pérdidas en la entrada no pueden ser mayores al 10%. Es decir, que este término representa el divisor de tensión, tiene que dejarme pasar el 90%. O sea, esto tiene que darme 0.9. ¿Verdad? Según lo que ya habíamos calculado arriba. Porque entonces deja pasar, o lo que vamos a decir es que VB es el 90% de Vin y solo perdimos el 10%, ¿verdad? Y de aquí vamos a despejar. Entonces lo que vamos a hacer es, ya esto es matemática básica, 0.9 Rp más Rin, y aquí tendríamos Rin 0.9, necesito buena letra, Rp más 0.9 Rin, luego paso a restar aquí 0.9 Rin es igual a 0.9 Rp, luego saco factor común 1 menos 0.9, o bueno, los hubiera restado, es lo mismo, ¿verdad? Es 0.1 Rin, es 0.9 Rp, y al final sé que Rin va a ser 0.9 Rp entre 0.1. Entonces Rin sería 0.9, bueno, voy a ponerlo aquí, 0.9 por Rp, que eran 150, entre 0.1. Y en la calculadora tendríamos entonces 0.9 por 150 entre 0.1. Esto me da 1350. ¿Verdad? Que esa es la resistencia mínima que necesitamos. Si la resistencia de entrada es menor, vamos a tener más pérdidas, y entonces perdemos más del 10% y la ganancia ya caería más de 0.9. Y la segunda parte sería calcular la corriente de polarización. Entonces yo sé que en este circuito Rin es igual a Rp, y esto es igual a beta entre Gm, y esto es igual a beta entre IgM es IC entre Vt. Entonces de aquí no quiero dejarlos perdidos, entonces esto es IC entre Vt, ¿verdad? Lo que hago es sustituir IgM, y de aquí lo que tengo que despejar es IC. Entonces IC, ¿a qué sería igual? Voy a pasar, bueno, esto es beta Vt
entre IC. IC lo paso para allá y RP lo paso a dividir. Entonces IC lo pasé a multiplicar y esto es beta VT entre RP. Está bien despejado, ¿verdad? Y aquí entonces sustituyo. Bueno, no le puse beta al transistor, ese sí me falló, digamos. No sé, podríamos poner aquí, suponga que beta es igual a 100. Entonces sería 100 por 26 milivoltios entre el RP mínimo, ¿verdad? Y entonces con esto nos da una corriente IC, donde tendríamos que poner 100 por 26 menos 3 entre 1350. Esto me da 1.926 miliamperios. Y aquí la pregunta es, ¿le puedo poner más? ¿Le puedo poner menos? ¿Qué piensan? Tendríamos que revisar cuál es la proporcionalidad, ¿verdad? Yo sé que Rin, lo mínimo que puede valer es 1350, porque si Rin es menor, el problema es que esto me va a dar un número más pequeño, ¿verdad? Y entonces 1350 es lo mínimo, ¿verdad? Podría ser inclusive más alto. Y entonces, si esto no es 1350, digamos que es 2, es 3, es 4, y se va a hacer cada vez más pequeño. Entonces, este sería el valor máximo de corriente que le podemos poner a este circuito. Y ahí tenemos una primera, una segunda limitación, porque la primera era el Rin. Escoger la impedancia de entrada está limitando cuánta corriente máxima le puedo poner al circuito. Entonces, digamos que en el circuito que teníamos de ejemplo, que era yo ya no puedo simplemente decir, bueno, voy a dejar pasar por aquí 3 miliamperios o 4 miliamperios o lo que se me ocurra. Lo máximo que puedo ponerle es 1 miliamperio. Y en ese caso, la escogencia de la corriente me va a afectar cuáles son las pérdidas en la etapa de entrada, porque aquí lo que tengo es resistencia y fuente. Y esta es una fuente del micrófono y esta es la resistencia de 150 que tiene el micrófono, y tendría aquí una impedancia de entrada que es RP, que me está limitando cuánta corriente le puedo poner. Podríamos ponerle otra corriente, el problema es que eso tendría pérdidas en la etapa de entrada y es muy malo para el circuito. Ok, entonces de todo esto hay que hacer un resumen, y entonces sabemos que la impedancia desde la base de un transistor es RP. Después hacemos un resumen. Voy a hacer las impedancias desde las otras terminales, porque es bueno tener caracterizado al transistor desde todas sus terminales. Entonces vamos a hacer otro ejemplo con la impedancia desde el colector. Y vamos a considerar el efecto Early. Ahora, a lo largo de este curso sí voy a ser muy claro en cuáles problemas hay que resolver con efecto Early y en cuáles problemas se puede omitir, porque a veces los cálculos se complican mucho dependiendo del circuito. Vamos a verlo en un ratito. Supongamos que tenemos un circuito que tiene Win, y aquí yo tengo el colector. No le voy a poner nada aquí arriba, sino que simplemente quiero ver cuál es la impedancia que hay aquí. Y esta impedancia, como la terminal del colector es una terminal de salida, voy a poner Rout.
Entonces, ¿cómo vamos a determinar la impedancia que hay ahí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar el modelo de pequeña señal. Voy a poner la resistencia RP, esto sería más menos VP, y tendríamos al circuito conectado aquí a tierra. Tenemos fuente de corriente, GM VP, el efecto Early y los componentes externos. De hecho, en este pasado hubiera puesto los componentes externos todos con rojo, entonces voy a poner los componentes externos así en rojo. En este no tenemos componentes externos porque no hay resistencias, pero sí podemos poner la fuente de prueba, UX, y podemos ver que esta sería la corriente IX. La corriente IX es la corriente que pasa por el RO más GMVP. Y como es impedancia de salida, la entrada tiene que estar en corto. Entonces la entrada en corto circuito, ¿verdad? Según lo que vimos con los teoremas del principio de la clase. No son exactamente teoremas, es como el procedimiento. Ok, entonces vamos a calcular cuál es la corriente IX. IX sería igual a la corriente que fluye por RO más GMVP, ¿verdad? Esto sería la LCK en el nodo de salida. El nodo de salida es este, o podríamos decir en el nodo del colector. Ahora, hay algo muy importante y lo que podemos ver es que la base está conectada a tierra y el emisor está conectado a tierra. Entonces, como la tensión en la base es igual a 0 y la tensión en el emisor es igual a 0, esto implica que VP es igual a 0 por la forma en la que está conectada la entrada. Y entonces GMVP es igual a 0 y yo puedo quitar toda esta parte, ¿verdad? De hecho, voy a marcarlo así con... Bueno, voy a hacerlo más abajo para no enredar. Entonces me va a quedar que IX es simplemente la corriente por RO, y lo que quiere decir es que esta fuente GMVP está apagada. La fuente de corriente está apagada. Y por lo tanto es un circuito abierto, ¿verdad? Y me queda solamente un circuito que tiene VX, IX y RO. Entonces me queda IX es igual a VX entre RO. Y de aquí simplemente puedo decir que VX entre IX, esto sería ROut, la que sería igual, paso IX a dividir y RO a multiplicar. Entonces para este circuito lo que tengo es que ROut es simplemente RO, y eso ya lo habíamos hecho en activos, me parece, y es esperable porque la impedancia de salida del transistor es RO. Entonces hasta aquí hicimos el análisis desde el colector. Voy a poner aquí un paréntesis. Si tuviéramos RC y el circuito fuera, por ejemplo, VCC, RC, VIN y aquí VOUT, y yo quiero la impedancia desde aquí hacia acá, ¿qué tendría que hacer? Podría hacer dos cosas. Podría
dibujar el modelo y ponerle aquí la resistencia. Que en este caso, en el anterior no lo hicimos, aquí le podríamos poner la resistencia. Y observamos que el circuito me quedaría con RO a tierra y RC a tierra. Entonces aquí se ve que están en paralelo. O desde afuera, voy a ponerle aquí un asterisco para que no se confundan cuando estén estudiando. Este asterisco es solamente para esta parte. Entonces lo que tendríamos es que Rout sería RC en paralelo con RO. Y eso se puede ver en el modelo de pequeña señal o lo podemos ver directamente de aquí del circuito, porque yo sé cuánto hay de aquí para abajo, que es solamente RO, y de aquí para arriba es solamente RC, porque VSC está a tierra. Entonces, viendo el circuito, no hace falta hacer todo el análisis otra vez, no hacía falta dibujarlo aquí. Del circuito uno más o menos se puede dar cuenta que si hacia el colector hay RO y hacia arriba hay RC, los dos están en paralelo porque están del mismo nodo hasta tierra. Entonces prácticamente lo que sabemos es que el transistor tiene su impedancia de esta terminal hasta tierra. Este es un pseudo modelo, ¿verdad? No es exactamente un modelo, pero estoy haciendo un bosquejo rápido. Y entonces en esta terminal vemos que hay RO hacia tierra y RC hacia tierra. Entonces las dos están en paralelo. Y ese es el tipo de análisis al que tenemos que llegar al final de este curso, a ver los circuitos, y a veces no va a ser tan importante hacer este tipo de análisis. Ahora, como estamos empezando, pues sí, hay que darle mucho énfasis a estos modelos y vamos a verlos repetidamente una y otra vez hasta que se van a llegar a aburrir. Yo sé, es un poco cansado, pero es muy importante hacer el análisis de los modelos, y ya más hacia el final vamos a tener tanta práctica que no hace falta, uno va a ver el modelo, bueno, el circuito, y ya no va a decir, sí, desde aquí es RP, desde aquí es RO, desde aquí está en paralelo, desde aquí está TA, y verdad, y con eso podemos hacer los cálculos ya con más experiencia y con más criterio. Entonces este curso se vuelve así, se vuelve un, ¿cómo puedo decirlo? Con base en experiencia y en toda la práctica que podamos realizar, al final vamos a tener esa intuición para decir, ok, sí, desde ROUT yo sé que se RC en paralelo con RO. ¿Por qué? Yo sé que están los modelos, pero ya sabemos que intuitivamente tenemos de aquí para abajo RO y de aquí para arriba RC. Entonces esto que está en gris es la forma rápida de hacer el análisis. Bien, entonces tenemos impedancia desde la base y impedancia desde el colector. Quiero hacer un par más antes de irnos, y pues si tenemos tiempo, tengo 20 minutos. Estas clases son bastante cargadas, eso sí tengo que decir, ¿verdad? Vamos a ver la impedancia desde el emisor. Para hacer esta, voy a decir que VA tiende a infinito, es decir, sin efecto early. Después la vamos a hacer con efecto early para comparar. Y entonces lo que tenemos es VCC, un transistor, de este lado VIN, y lo que queremos hacer es medir cuánto es la impedancia de aquí hacia arriba. También vamos a considerar que el emisor es una terminal de salida. Entonces, del modelo de pequeña señal, vamos a dibujarlo todo otra vez. Tengo RP, VP. De este lado me queda la fuente de corriente, GM, VP, pero no le voy a poner resistencia a este lado.
Tengo que poner la fuente externa, que este de aquí es VCC apagado. ¿Por qué? Porque estamos en corriente alterna. Y lo que quiero hacer ahora es conectar, por supuesto, la entrada a tierra, porque la entrada tiene que estar en corto, ¿verdad? Y en esta terminal voy a poner la fuente OX y voy a medir la corriente IX. Entonces observen que esta es bastante más complicada, porque aquí ya no puedo considerar que VP es igual a 0, ¿verdad? El análisis entonces es el siguiente. Yo puedo hacer la ley de corrientes de Kirchhoff en el emisor, y lo que tendría que analizar es este nodo, ¿verdad? Esta es la base y este es el colector. ¿Cómo me queda esto? Me queda... puedo definir también direcciones para las corrientes. Y puedo determinar entonces que esta corriente está ingresando. Esta corriente debería ingresar si es VX, VP entre RP, y esta corriente IX también está ingresando al nodo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría IX ingresa, GM VP ingresa al nodo, y la corriente desde la base es VP entre RP. Todas ingresan al nodo, por lo tanto todas tienen el mismo signo. Es importante, ¿verdad?, revisar esa técnica de análisis de nodos y definirle una corriente en términos de las variables que tenemos. Yo sé que la corriente por la base es VP entre RP y tiene esta dirección por la polaridad que tiene VP. GM VP evidentemente va para abajo, y la corriente IX sale de la fuente OX, por lo tanto todas entran al nodo. Es evidente que las tres no pueden estar ingresando, hay una que tiene que ser negativa, pero el análisis nos va a dar lo que nos tenga que dar cuando pongamos las demás variables. Lo otro que vamos a hacer es la ley de tensiones de Kirchhoff por la base. Y en general, casi todos los modelos de pequeña señal se resuelven de la misma manera. Se hace una ley de corrientes de Kirchhoff en la salida y una ley de tensiones de Kirchhoff por la entrada. Casi todos los modelos de pequeña señal se resuelven así. Vamos a hacer esto tantas veces que se lo van a aprender, pero sí quiero hacer ese énfasis. Entonces, lo que tenemos que hacer es la malla por acá, y tenemos que apuntarle la dirección. Bueno, VP ya la tiene y VX ya la tiene. Entonces, esto me va a quedar que, bueno, partimos de 0, ¿verdad? Más VX, puedo poner aquí el 0, más, perdón, VP, más VX. Todo esto me da igual a 0, ¿verdad? VP más VX es igual a 0. Y eso porque salí también de una fuente. Igual puedo quitarle este 0, no hace falta. Perdón, y aquí puse VP dos veces. Es VP, perdón, más VX es igual a 0, porque entramos en los dos casos por el positivo, ¿verdad? Esta sería la LVK, y esta de aquí es la LCK. Entonces, a partir de estas dos, lo que tengo que hacer es combinarlas. Y entonces, de esta segunda, yo sé que VP es igual a menos VX. Eso también lo podía haber visto del diagrama. Vean que VX es positivo aquí en el emisor
y VP es positivo en la base, tiene el negativo en el emisor y la base está a tierra. Entonces vean que Vx y VP son lo mismo porque la resistencia RP está en paralelo con Vx, pero está al revés, ¿verdad? Entonces VP es menos Vx, o al revés, Vx es menos VP. Voy a combinar ambas. O sustituyendo 2 en 1, y entonces a esta le pongo 2 y a esta le pongo 1. Y me va a quedar que Ix más Gm menos Vx más menos Vx entre RP es igual a 0. Y ya tengo una ecuación que está en términos de Vx y de Ix. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es despejar. Y me va a quedar Ix. Y aquí puedo poner inclusive el menos. Pongo el Vx. Y aquí esto me queda Gm más 1 entre RP es igual a 0. Saqué factor común de menos Vx. Luego puedo pasarlo al otro lado. Y finalmente calculo la impedancia de salida desde el emisor, que sería Vx entre Ix, que como me quedaría, Vx lo dejo aquí, Ix a dividir, y este que está multiplicando lo paso a dividir al otro lado. 1 entre Gm, 1 entre RP. Ahora, a esto le puedo hacer un paso más. Esto es el inverso de 1 entre RP más Gm. Entonces, perfectamente puedo decir que esto es un paralelo de dos cosas, porque es el inverso de una suma. Podría decir que esto es RP en paralelo con 1 sobre Gm. Tal vez, no sé si se ve claramente, puedo hacer un paso intermedio. Rout es 1 entre, y aquí voy a poner 1 entre Gm a la menos 1 más RP a la menos 1. Ahora sí, ¿verdad? De hecho, para ser ordenado, voy a poner que este va primero, este va después. Ah, bueno, tengo campo todavía. Y este es el último. Ok, voy a recapitular. Teníamos entonces Ix es Vx, Gm más 1 entre RP. De aquí despejo Vx entre Ix. Entonces tengo que pasar Ix a dividir y todo esto que está multiplicando a dividir. Entonces me queda 1 entre Gm más 1 entre RP. Ahora expreso esto como una suma de inversos. Es RP a la menos 1 y 1 sobre Gm a la menos 1. Es lo mismo. Y entonces quedaría el inverso de la suma de inversos, que es el paralelo. Esto es muy importante, porque aquí lo que estoy diciendo es que la impedancia de salida depende de 1 sobre Gm y también depende de RP. Quiere decir que viendo desde la terminal del emisor tengo dos impedancias, está RP y está 1 sobre Gm. Asociándolo de manera intuitiva, vean que RP está aquí, ¿verdad? Y aquí tengo una fuente. La impedancia desde la salida de esta fuente es 1 sobre Gm. Eso es lo que significa. Y entonces ya tenemos esto. Ahora, normalmente RP, o vamos a ponerlo, 1 sobre Gm es mucho más pequeño que RP. En el libro es muy común ver este tipo de aproximaciones. Esto en cuanto al orden de magnitud. RP es una impedancia que es considerablemente alta porque necesitamos que el circuito tenga una buena impedancia de entrada. Esto es alto. Y esto es una impedancia muy pequeña. Entonces este paralelo casi siempre vamos a expresarlo como simplemente
vamos a aproximarlo a 1 sobre GM. Y vamos a considerar que este es el resultado final de este cálculo, ya con esta simplificación, porque en la mayoría de los circuitos, si no es que en todos, ocurre esto. Y entonces voy a ponerle aquí 2. Así. Eso es muy importante. Entonces la impedancia desde el emisor de cualquier transistor BJT es 1 sobre GM. Y ahora lo que me queda es hacer un ejemplo que sería la impedancia desde el emisor con efecto early. En este caso lo que tenemos es el mismo circuito, y queremos ver cuánto hay de aquí hacia arriba, pero con efecto early. Entonces rápidamente lo que tenemos que hacer es dibujar el circuito. Ponemos RP más menos VP, la fuente de corriente, GM, VP, y el problema es que aquí queda una impedancia en paralelo, que es RO. Esta terminal la conectamos a tierra porque esto es una fuente de tensión. Así. Y conectamos el resto de componentes. Entonces la entrada la conectamos a tierra porque la entrada está en corto. Y Vx estaría aquí. Vx y X. Ahora vean que tengo un problema porque tengo más corrientes, que no es tan problema en realidad. Sigue siendo muy parecido. Entonces resolvemos la LVK por la base, que sería la entrada. Igual lo que tengo es Vp más Vx es igual a 0. Por lo tanto, Vp es menos Vx. Y lo otro que tengo es la LSK en el emisor, que era la salida. Entonces, aquí tengo más corrientes. Lo único es la dirección. Esta la habíamos definido para acá, esta para acá. Esta entra, esta corriente hacia dónde la pongo. Depende de en qué términos la quiera escribir. La puedo escribir en términos de VP y entonces iría también hacia... Ah, bueno, no, porque no está... Bueno, sí, VP está... VP está en paralelo con el RO, porque ambos tienen tierra arriba, ¿verdad? Entonces yo sé que la tensión de este nodo está compartida entre RP y RO. Pero lo otro es que Vx, si escribo la corriente que fluye por aquí en términos de Vx, esta corriente es Vx entre RO, ¿verdad? Entonces, siguiendo con eso, voy a definir que las corrientes que entran al nodo son 3. Es Vp entre Rp más Gm Vp más Ix. Son iguales a la corriente que sale, que es Vx entre RO. ¿Verdad? Y de aquí entonces tengo que hacer lo mismo que hice con el caso anterior. Lo que tengo que hacer es sustituir que Vp es menos Vx, y entonces me va a quedar menos Vx Rp menos Gm Vx más Ix es Vx entre RO. Y de aquí sigo despejando, perdón por moverlo tanto.
Entonces dejo ahí x aquí y voy a sacar factor común de vx a la derecha. Me queda 1 entre rp más gm más 1 entre RO. De manera que la impedancia Rout es Vx entre Ix, que es igual a 1 entre Rp a la menos 1 más 1 entre Gm a la menos 1 más Ro a la menos 1. Y de aquí entonces Rout sería Rp en paralelo con Ro en paralelo con 1 sobre Gm. Y nuevamente Rp es muy alto, Ro debería ser muy alto si el transistor es bueno. Y entonces Rout debería ser aproximadamente igual a 1 sobre Gm desde el emisor. Con efecto Early. Entonces la diferencia es en esta que tenemos anteriormente. Esta es la exacta. Y esta es la aproximada. Pero la exacta la vamos a ocupar en algunas partes del curso. Entonces es buena idea demostrar todo esto que estamos estudiando. Ok. Y me falta un circuitito que quiero revisar, que es simétrico. Es básicamente esto último que acabamos de hacer. Vamos a ver un transistor conectado como diodo. ¿Se acuerdan que el transistor bipolar era esencialmente una conexión de dos diodos? Entonces yo podría conectar este transistor y cortocircuitar el diodo de base a colector, y esto es equivalente a tener un circuito donde teníamos los dos diodos y estoy poniendo este en corto. Entonces la tensión de la base es la misma tensión del colector, inclusive aquí ya no tengo que ponerle OIN, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo es eliminando este diodo de aquí arriba, ¿verdad? Entonces básicamente esto es un diodo. Y el objetivo de esta parte es ver cuál es la impedancia desde arriba y la impedancia desde abajo. Esto me parece también muy importante. Entonces básicamente hay que repetir lo mismo si hacemos la impedancia desde aquí, Rout 1, o si hacemos la impedancia desde aquí, que sería Rout 2. Y en este caso las dos son exactamente iguales, por lo siguiente: lo que tenemos es un modelo Gm Vp Vp más menos, esto es Rp, y aquí tenemos Ro, y Ro viene aquí. Entonces básicamente la conexión que tenemos entre la base y el colector está aquí, y eso nos pone todos los elementos en paralelo. La entrada la estamos quitando y lo que tenemos es un circuito ¿verdad? Que viene de aquí para acá. Entonces el circuito es simétrico desde arriba hasta abajo. La dirección de la corriente, por supuesto, cambia, pero tenemos tres cosas en paralelo: una resistencia Rp, una resistencia Ro y una fuente. Y ya habíamos dicho que la impedancia equivalente de esta fuente era 1 sobre Gm. Entonces podemos hacer todo el cálculo, en cuyo caso para hacer la primera tendríamos que dibujar el circuito de una forma y para hacer la segunda el circuito de otra forma. Tal vez no lo vamos a resolver completamente porque ya es hora de ir cerrando. Entonces para el Rout 1 lo que tengo que hacer es conectar de esta terminal la fuente de prueba. Digamos que la conecto aquí,
y X, y esta terminal a tierra. Y para hacer la otra, tendría que poner aquí Vx, aquí y X, y esta terminal, sí puede ser, a tierra. Ok. Y entonces en este caso las corrientes, por ejemplo para este de arriba, esta corriente entra, esta corriente, bueno, y X entra y todas las demás salen. Entonces este sería el cálculo de ROUT 1 y este es el cálculo de ROUT 2. En los dos casos tengo lo mismo. Vean que aquí tengo esta corriente hacia abajo, esta corriente hacia abajo, y esta corriente podríamos ponerla incluso hacia arriba para decir que es Vx entre ρ. Y esta corriente también es Vx entre ρ. Entonces, independientemente de los signos, aquí vean que en este circuito de arriba tengo que Vx es lo mismo que Vp, y en este de aquí tengo que Vx es menos Vp. Entonces, después de hacer la demostración, no la vamos a hacer, pero con lo que vimos en la clase ustedes la pueden completar cuando estén estudiando. Tenemos que ROUT 1 es igual a ROUT 2 y ambas son iguales a 1 sobre GM en paralelo con RO en paralelo con RP, y es aproximadamente igual a 1 sobre GM, de manera que un transistor conectado como diodo es lo mismo que poner una resistencia en pequeña señal de valor 1 sobre GM. Y eso es lo que tiene que quedar muy claro. Entonces, desde el emisor no cambia, es lo mismo que teníamos antes. Y desde el colector, si está conectado como diodo, va a pasar a ser 1 sobre GM. Entonces no importa de qué lado esté. Bien, creo que sí lo logramos. Esta es toda la materia que quería ver hoy. Vamos a terminar aquí la clase. Les agradezco muchísimo por conectarse y por participar. Si tienen consultas, con mucho gusto me pueden escribir por el chat. Y nos conectaríamos entonces la próxima clase. La próxima clase les hago un pequeñito resumen de esto y seguimos con los amplificadores. Entonces, eso es. Muchas gracias. Hasta luego.